Ya, Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a la clase síncrona de los modelos cuantitativos. a ver, Oscar Lucho, Vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. para que se vea. Placer saludarlos esta tarde, ya casi noche de martes. Deyanira Ovalle. Ya poquito a poquito nos vamos juntando. Muchachos, el día de hoy vamos a hablar un poquito de historia sobre los modelos cuantitativos. Creo que va a ser interesante porque, como les mencionaba, no me gusta mucho pues dar clases y repetir lo mismo del libro, sino lo que nos deje un poquito más de enseñanza, ¿sí? Ok, vamos a ver. En atención a los que llegaron temprano. Muchachos, vamos a hablar un poquito sobre antecedentes y la clasificación de los métodos cuantitativos. El inicio ya formal de la investigación operativa tuvo lugar en Inglaterra a finales de 1939. La finalidad era conseguir la máxima eficiencia posible en lo operativo, ¿sí? Y para eso empezaron a utilizar métodos cuantitativos. En agosto de 1940, el señor Balket, de la Universidad de Manchester, fue perdón. Fue responsable de formar un grupo de trabajo para estudiar el sistema de defensa antiaérea que era gobernado por radar. Uno de los primeros esfuerzos de este grupo fue dirigido permítanme mucho, están llegando compañeros. Qué pena, muchachos, pero es que están llegando compañeros. Ok, les iba diciendo. Uno de los primeros esfuerzos de este grupo que se dedicaba al sistema de defensa antiaérea era precisamente tratar de dirigir el estudio al ataque aéreo a los submarinos.
Pero aunque el razonamiento era válido, lo que ellos pensaban, los resultados obtenidos con este experimento, pues era muy limitado, ¿sí? En definitiva, la profundidad, cuando ellos se iban a la profundidad de 30 metros, pues vieron que era adecuada cuando el submarino divisaba con anticipación al bombardero, pero hacía falta la precisión que impedía obtener pues los resultados deseados. Perdón, es que estoy anotando y no lo di, permita. Listo. Ok. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos empezaron a sacar con los métodos cuantitativos, muchachos, en la historia, y los empezaron a usar y técnicas para cuando un submarino estuviera a 30 metros de profundidad, poder divisar por medio de los números, poder calcular para que los aviones no les soltaran una bomba y los hundieran, ¿sí? Así fue como empezó. Sin embargo, pues se llegó a la conclusión de que la alternativa más adecuada era optar por, más que todo, por causar daños, ¿sí? Que por tratar de que no les pegaran las bombas, ¿sí? Y de hecho, los aspectos que caracterizaron los estudios de investigación operativa, pues estaba basado en 4 puntos. En la toma directa de datos, en el empleo de los modelos matemáticos, en la obtención de las políticas óptimas y en la modificación de las políticas de acuerdo a los factores reales no considerados en este modelo. Como ustedes saben, Estados Unidos siempre ha estado muy a la vanguardia en lo que es armamento. Y ellos utilizaron un montón de fondos para la investigación en el campo militar. Y la mayoría de los grupos que se consolidaron fueron aumentando en su número y en su tamaño. Se dieron cuenta que si le hacían ciertos cambios a este experimento medio fallido de los ingleses, podían obtener muy buenos dividendos. Y así lo hicieron. En cambio, los ingleses, como no les funcionó, pasaron a desarrollar los métodos cuantitativos en la sociedad civil. Otro aspecto bien importante en el contexto es que en el desarrollo de la organización industrial tradicional en Inglaterra ya había sido pues un poquito más limitado y con la excepción del estudio del trabajo todavía era una novedad en los círculos industriales. Pero a medida de la década de los 50, la investigación operativa se encontraba ya muy afianzada en el mundo industrial, ¿sí? La investigación operativa utilizaba los resultados de muchas áreas científicas y aunque su base fundamental se encontraba en la matemática, en la economía y en el cálculo de probabilidades, en la estadística, pues los primeros estudios que se etiquetaron como investigación operativa, pues consistieron en la estructuración estadística de los datos y el empleo de los modelos descriptivos de tipo probabilístico. Ahora, los fundamentos matemáticos de los modelos lineales discretos se encuentran en la teoría de las desigualdades lineales, que se desarrollaron desde el siglo pasado. La programación lineal, muchachos, quedó completamente establecida con trabajos del señor Charnes sobre la degeneración de Lemk, sobre la dualidad, o de Datzing, ¿sí?
y de Wolf sobre la forma compacta y la descomposición de grandes programas. Sin embargo, la programación lineal entera pues no recibió atención hasta finales de la década de los 50 con Gomori, quien obtiene la expresión general. Perdón, estoy aquí apuntando. A pesar de las esperanzas de que el procedimiento general siguiera siendo un campo con métodos limitados e insatisfactorios, en los modelos lineales los resultados fundamentales proceden del desarrollo del cálculo matemático, pero del siglo XVIII, ¿sí? De hecho, la programación no lineal progresó durante los años 60 y los 70, pudiendo atacarse la resolución de los problemas de tamaño medio con varias decenas de restricciones y algunos cientos de variables. De hecho, empezó a ayudar mucho el desarrollo de las computadoras porque estas ya podían desarrollar algunos programas en lo que era el conteo, ¿sí? Sigue llegando. Ahora, la programación dinámica, muchachos, su inicio de desarrollo básico se le debe a un señor que se llamó Richard Bellman a principios de los años 50. Esta metodología no se limitaba a la investigación operativa, sino que también fue de gran importancia la teoría del control óptimo. Muchos autores consideran que la programación dinámica fue muy importante desde el punto de vista conceptual y tuvo un bagaje teórico para el análisis de problemas y no como un método. De hecho, en la teoría de colas se inició con el trabajo del ingeniero danés Erland en la industria telefónica a principios del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Los modelos más usuales que tanto la distribución de llegadas al sistema como la del tiempo de servicio, pues son conocidas y pertenecen a categorías bien establecidas. Hay que resaltar, muchachos, la existencia de la multitud de lenguajes de simulación a disposición de usuarios de computadoras de las empresas de mayor importancia en el sector. Ahora, dentro de la teoría de los juegos, se inicia con los primeros resultados con Van Neumann sobre el teorema de Minimax en 1926. En cualquier caso, la influencia de esta teoría de los juegos sobre la organización de producción pues ya ha sido muy limitada. La teoría de la decisión pues se basa en la estadística de Bayes y en la estimación subjetiva de las probabilidades de los sucesos. Muchachos, por ahí, si gustan, vamos a estar viendo, les voy a traer algunos ejemplos del teorema de Bayes que están fuera del programa, pero que nos van a ayudar mucho a la toma de decisiones. También, por ejemplo, podemos ver alguna teoría de los juegos. Esta sí viene, la de los juegos, ¿sí? También podemos ver algo de la teoría de colas, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar más que todo como cultura, ¿sí? Porque de ahí se basan muchos de los métodos actuales, ¿sí? De hecho, desde su origen, la investigación operativa pues se encuentra con problemas para los que no existe un método analítico alguno que permita a lo mejor obtener con seguridad y en tiempo conveniente el óptimo teórico, ¿sí? Por tal razón, los métodos denominados heurísticos son incapaces de proporcionar el óptimo formal, pero sí son susceptibles de llegar a soluciones buenas, ¿sí?
Dentro de los métodos cuantitativos, muchachos, vamos a tener que utilizar muchas gráficas, vamos a tener que utilizar muchas estadísticas que se supone que ya llevaron en la carrera, ¿sí? Por ahí, muchachos, voy a tratar de conseguirles un programita que les puede servir para su tesina, para juntar todos los datos y que les dé los resultados y ya se los dé por ahí con gráficas, con etcétera, etcétera, nomás que ustedes le metan la pura información, ¿sí? Les prometo que por ahí lo tengo, necesito buscarlo y se los voy a proporcionar para que a ver si les ayuda en su tesina. Por ahí, tengo que decirles que los métodos cuantitativos, muchachos, y los cualitativos, me salgo un poquito del tema porque ahorita estaba revisando una tesina con un compañero de ustedes que ya se está graduando. Y él estaba confundiendo mucho lo cuantitativo y lo cualitativo. Y le decía, es que las encuestas que estás poniendo son cualitativas, ¿sí? Y estás viéndola desde el punto de vista de las personas. Y no lo puedes, la opinión de una persona no la puedes cuantificar, no lo puedes sacar en números, ¿sí? Para eso, ¿qué te parece si hacemos unas encuestas en las cuales las personas van a tener que poner del 1 al 5, ¿sí? O un sí o no, o un verdadero o falso, porque ese tipo de respuestas sí las puedes cuantificar, ¿sí? Entonces, él tenía medio confundido y a mí no me gustaría que ustedes cuando lleguen a ese momento tengan alguna duda, pero de perdido tengan una idea de lo que lo cuantitativo es en base a ideas y opiniones y lo cuantitativo es de cantidad, es de números, ¿sí? El jueves pasado tuve por ahí una reunión con unos amigos y mi hijo estaba platicándoles sobre cómo fue evolucionando las computadoras, los softwares, en base a digo, yo no lo entiendo mucho en base a los unos y a los ceros, y cómo fue transformándose la velocidad a lo mejor alguien de ustedes sí le sabe muy bien también, como mi hijo, cómo fue transformándose la velocidad de hacer cálculos, ¿sí? Y también cómo fueron bajando el tamaño de los hardwares y cómo han ido, por llamarlo así, equilibrándolos, ¿sí? En potencia. Esto nos va a servir bastante, muchachos, porque cuando a mí me tocaron hacer mis primeras tesis, teníamos que contar y tenemos que utilizar una computadora, una computadora que prácticamente era una calculadora. Ahora no, ya existen ciertos paquetes que nos ayudan y nos sacan mucho del problema, porque antes era, ¿sabes qué? Pues saca la media y hace algunos problemas y utiliza algunas fórmulas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora los paquetes ya les hacen todo. Es como cuando yo lo hago mucho con mis alumnos y les pongo en el pizarrón que me hagan una raíz cuadrada. Y difícilmente alguien la hace a mano, se los pongo en el pizarrón. Pero si tomamos una calculadora
o inclusive el celular con calculadora, rápidamente te hace todas las operaciones. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer con los métodos cuantitativos, muchachos. No me interesa, ¿sí? La verdad, se los digo abiertamente, no me interesa que me sepan hacer un teorema de Bayes, que me sepan sacar el método de las colas, etcétera, etcétera, a mano, porque realmente jamás lo van a volver a hacer en su vida. Entonces, mejor les voy a buscar el programa, muchachos, pero sí me gustaría que conocieran cuáles son los diferentes métodos, cómo funciona cada uno, aunque ya en la práctica ustedes nada más metan los datos, ¿sí? De hecho, ya en los últimos años han aparecido un montón de métodos. A lo mejor les puedo enumerar algunos como los algoritmos genéticos, los simuladores, la búsqueda del tabú, las redes neuronales, ¿sí? Y es que, muchachos, era lo que platicábamos el jueves con mi hijo, que decía, fíjate cuántos millones de dólares se gastaron en transbordadores, cohetes que fueron a la luna, en combustibles, en recursos naturales, y ahora no, era mucho más fácil porque utilizan simuladores, ¿sí? Entonces, ya con el simulador, pues sí, le pagas a varias personas que te hagan el software del simulador, pero no la cantidad de dinero y la cantidad de recursos monetarios y también naturales para estar experimentando en el espacio. Es por eso que ahora ya no hay tantos viajes al espacio, ya que pasan por ciertos simuladores, entonces ya mandan humo, ¿sí? Y aún así fallan, como los chinos, ahora que se les cayó uno, pero para esto nos sirve todo lo que son los métodos cuantitativos. De hecho, ahorita a lo mejor se quedaron medios, dijeron, uy, qué raro. Por ejemplo, ahorita les hablé de los algoritmos genéticos, ¿sí? De hecho, el señor Holland los introdujo para imitar algunos mecanismos que se observan en la evolución de las especies. Este señor creó un algoritmo que genera nuevas soluciones a partir de una solución o de soluciones progenitoras, utilizando operadores similares a los de la reproducción, sin necesidad de conocer el tipo de problema a resolver, ¿sí? De hecho, los algoritmos de algunos reconocidos simuladores no buscan la mejor solución en el entorno de la situación actual, sino que generan aleatoriamente una solución cercana, ¿sí? Y la aceptan como si fuera a un menor costo, ¿sí? Caso contrario a cierta probabilidad, y esta probabilidad de aceptación irá disminuyendo con el número de interacciones y que esté relacionada en el empeoramiento del costo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes qué? Agarra genética, vamos a poner esta raza con esta otra raza, vamos a mezclarla, y en lugar de hacerlo en el laboratorio, ellos empiezan a utilizar simuladores, ¿sí? Ya que es de mucho menor costo, y ya que ellos ven que una especie se puede mejorar o que una especie puede funcionar, entonces sí ya lo hacen en el laboratorio, pero después de un montón de simulaciones. De hecho, por ahí también les mencioné algo del algoritmo de la búsqueda tabú, que a diferencia de otros algoritmos, está basado en técnicas aleatorias de búsqueda de soluciones cercanas.
Este se utiliza en las estrategias basadas en el uso de estructuras de la memoria para tratar de buscar una solución, ¿sí? En un universo de soluciones, ¿sí? De hecho, buscan unas soluciones en base al entorno, aunque en un momento dado puede empeorar la función del objetivo, ¿sí? Pero este algoritmo también, aunque todavía está en proceso, ¿sí? Todavía es muy nuevo, ya está empezando a buscar soluciones, ¿sí? Ahora, también oyeron algo sobre las redes neuronales. Estos son modelos analógicos que tienen como objetivo poder reproducir en la medida de lo posible las características y la capacidad del procesamiento de información del conjunto de las neuronas presentes en el cerebro de los seres vivos. Podría decirse que el uso de esta técnica pues supone la posibilidad de poder resolver de forma práctica problemas de mucha complejidad que resultan intratables mediante técnicas exactas. Ahora, dentro de la investigación operativa, que fue con lo que empezamos el tema, ahí están los denominados métodos cuantitativos de gestión. Y estos se aplican especialmente a la disciplina conocida como la investigación operativa. De hecho, los objetivos de los métodos cuantitativos pues están claramente ceñidos al estudio de problemas de toma de decisiones, ¿sí? De hecho, las frases del método son inmediatas. Por ejemplo, la primera fase es la formulación del problema. Esta cumple con una función primordial, ya que es en base a él, a lo mejor es posible enjuiciar qué aspectos se van a analizar. Y la segunda fase consiste en la formulación de un método matemático que describe la situación a estudiar, que podría ser un modelo de abstracción para poder representar un resultado simplificado de una parte o un segmento de la realidad. De hecho, en este modelo podemos distinguir dos partes, ¿sí? La representación, que se apoya generalmente en un lenguaje matemático más o menos sofisticado de acuerdo a las características del estudio. Y una vez, ya que se tenga la construcción del modelo, se aborda la selección del criterio concreto de elaboraciones de alternativas. Y luego vendría la tercera fase, que es la deducción de soluciones, en las cuales se requiere pues un bagaje técnico suficiente que permita obtener las soluciones del modelo. Si este es normativo o las características fundamentales del proceso, si es predictivo, conociendo los aspectos fundamentales, pues de eso depende la modificación de las características. Luego viene la cuarta fase, en la cual es necesario pues, poder discernir entre las soluciones reveladas en la fase anterior y en la cual nosotros vamos a tener que elegir una o una síntesis de varias para poder sacar el resultado final. También hay algunos métodos cuantitativos de gestión y estos son aquellos que tienen como objetivo la formación del alumno en los conceptos de técnicas básicas de investigación operativa, así como en el empleo de modelos matemáticos para poder resolver problemas de gestión, ingeniería y también el análisis y el desarrollo de algoritmos básicos y herramientas para la optimización. De hecho, estas se llevan mucho en las carreras de ingeniería. Ahora, la programación lineal.
La programación lineal, muchachos, nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta como una técnica dedicada a la resolución de cierto tipo de problemas de asignación de recursos entre diferentes actividades. El flujo de redes. En el flujo de redes se trata de un módulo centrado en un problema de transporte, sirviendo como finalización del módulo la programación lineal en general. Esto para iniciar en el análisis de un problema con estructuras especiales. Y se completa el módulo con el estudio de problemas de distribución y su análisis mediante el método primal dual. También tenemos la programación lineal entera. Este se hace mediante el modelo de situaciones en el que existen variables tanto de decisión como implicaciones lógicas o relaciones disyuntivas. La teoría de juegos que vamos a ver más adelante dentro del programa, ¿sí? Este aborda un conjunto de situaciones caracterizada por la lucha o enfrentamiento entre dos o más oponentes. Vamos a estar viendo algunos juegos, por ejemplo, el del dominó, vamos a ver un poquito de historia, de la historia de las guerras, también vamos a ver juegos de azar, etcétera, etcétera. Este está muy interesante, la teoría de los juegos que vamos a ver. También está la teoría de decisión, en la cual podemos analizar alternativas en diversos entornos, ¿sí? La podemos describir como un instrumento conveniente para abordar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en las que no se dispone la información completa, ¿sí? Y en esta se analiza el valor de la información en el contexto. También existe la programación dinámica, que son las variables en las que se describen las transformaciones, pero siempre viéndolas desde el punto de vista del tiempo. También hay por ahí algunas técnicas de modelado, en las cuales pues utilizamos alguna sistemática general basándonos en las etapas de descripción verbal del problema identificado, en la especificación del horizonte al que se refiere el análisis, en la evaluación de la disponibilidad, en la existencia de datos, en la identificación de variables, en la especificación de la estructura y también en las limitaciones a través de la construcción de restricciones. También existe la simulación de eventos discretos, las cuales se describen por parte del comportamiento esencial en un sistema de interés, así también como en el diseño de experimentos con el modelo y la extensión de conclusiones de los resultados. También están los métodos avanzados de gestión, que estudian las técnicas más novedosas para la resolución de problemas lineales continuos y enteros. La extensión del programa lineal, que desde el punto de vista computacional de algoritmos simplex es un método de resolución. También la programación no lineal, en las cuales se estudian las condiciones necesarias y suficientes para la optimización en cada tipo de problemas, y también se introducen otros métodos de optimización para problemas con restricciones. El reconocido simulado, la búsqueda del tabú que vimos hace ratito, la teoría de colas, de la que ya hablamos, muchachos, que es muy, muy interesante. Luego les voy a pasar por ahí algunos ejercicios. Esta nos habla y nos destaca lo relativo al diseño y análisis de unidades productivas y de servicios. Sí, está muy interesante. Se me está acabando el tiempo, muchachos, del Zoom. Y hace ratito se me cortó y no me gusta que se me corte.
quiero recordarles para los que nomás lleven esta clase, cómo necesito que hagan las actividades, muchachos. Y es para que vayan ustedes, que sepan cómo preparándose para su tesina. Yo sé que falta, pero si ustedes empiezan a utilizar estas fórmulas, no van a batallar para hacer su tesina. Por favor, muchachos, una portada. Le pueden poner un índice. Normalmente el índice, muchachos, como son trabajos muy cortitos, no lo tomo muy en cuenta, pero si lo pueden poner, pónganlo. Luego una introducción. Muchachos, hagan una introducción completa al tema que van a hacer. Ahí me doy cuenta en la introducción si están leyendo o no están leyendo. Si están buscando por ahí nada más en Wikipedia, o si me están buscando algunos autores, sí, que sean responsables de sus publicaciones, sí, donde puedan mencionarme lo que dice cada uno. De 3/4 a una cuartilla, sí. Si no llegan a 3/4, pues que sea más o menos 3/4, muchachos. Luego por ahí, en el desarrollo, cuando es de rollito, muchachos, pónganle unas 3 cuartillas, ya estamos en maestría. No se vale que me pongan media cuartilla, porque me ponen media cuartilla y luego me ponen como 8 bibliografías. Pues no es cierto, tiene que ir acorde a. Y necesito que me hagan una conclusión, muchachos, que es en lo que más me fijo y en lo que más fijo mi lectura. Sí leo todo, por eso a veces me tardo en revisar, pero es muy importante la conclusión porque ahí me doy cuenta si entendieron el tema o no, ¿sí? Y si aprendieron realmente. Entonces, si la hacen basta, me doy cuenta que sí aprendieron muy bien. Y la bibliografía, muchachos, que tengo un responsable de la publicación. Trátenla de hacer de libros, está el Google académico, trátenla de... Miren, les voy a dar un tip que les di a mis muchachos de la tesina. Busquen en Google libros gratis o libros gratuitos de métodos cuantitativos. Y les van a aparecer un montón, muchachos. Bueno, de ahí elijan uno, busquen un tema, ¿sí? Léanlo y saquen una información. Y luego agarren otro, agarren 3. Con 3 es suficiente para que entiendan bien el tema, más aparte 2 o 3 y agarran el libro de texto. Eso les va a ampliar bastante el panorama, ¿sí? Entonces, sí me fijo mucho en la estructura. Entonces, qué bueno que vienen a clases síncronas, muchachos. No tomo lista, pero a veces sí escribo para darme cuenta quién está asistiendo y quién no. Si en un momento dado, por ahí los que estén asistiendo, pues muchas veces al final los premio con algo o el trabajo final, en lugar de ser 10, 15 cuartillas, me lo voy a hacer a la mitad, o inclusive las clases síncronas, veo la manera y toco las preguntas que van a venir en el primer examen parcial, etcétera, etcétera. Muchachos, alguien, porque tenemos menos de un minuto antes de que se corte. Maestro, un favor, las actividades que iban a cerrar para hoy, no las podemos subir, ya llegamos tarde, pero si las pudiera abrir porque cerraron antes por el tema del horario de la plataforma. Sí, mira, José, no te preocupes. Al final, cuando lleguen a las 5, las vuelvo a abrir de la 1 a las 5. Nomás guárdala. Ok. Porque luego se me juntan la 1, la 2 y la 3 para revisar y no puedo, por eso lo hago así. Okay. Profesor. Sí. Yo tengo una duda. Ya subimos el trabajo. ¿Podría darnos sus comentarios? Bueno, a mí para ver si voy bien o si tengo que hacer más grande la conclusión o la introducción.